¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas. Código 3 presenta. Muy buenas noches, amigos de la noticia de Código3.com, 9 de la noche en punto, este día miércoles 6 de septiembre del año 2023, con el gusto de siempre, quien les habla y quien les saluda, su servidor y amigo Ramón Manuel Gallego Rayos, agradeciendo su fina y amable atención. Bienvenidos a este su noticiario, como siempre, mi compañero Miguel Ángel Villalba Llamas en los controles, quienes habla y quienes saluda, su servidor y amigo Ramón Manuel Gallego Rayos, agradeciendo su fina y amable atención. Como siempre, Sandoval, trajes a la medida, estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente, número 711, recuerden Sandoval, tenemos los mejores trajes profesionales que le van a decir el color, el estilo y lo que nos caracteriza, trajes 100% a la medida. Iniciamos este noticiario, información agradable, información que da gusto presentar. Hace algunos meses le dábamos a conocer la información donde estaba en carencia de delicias y en riesgo, porque no se contaba ni siquiera con una máquina para en caso de que se suscitara un siniestro. Hoy Delicias cuenta con una nueva máquina. Alejandro Chavarría, comandante del Departamento de Bomberos, informa al respecto sobre esta situación. Anhelábamos la unidad nueva que habían prometido por ahí el señor presidente, ingeniero Jesús Valenciano, pues ya se hace realidad tenerla aquí en lo que es el municipio. Esta unidad pues va llegando apenas el día de hoy y tuvimos algunos contratiempos en lo que es en la importación del vehículo, pero gracias a Dios se nos cumplió la oportunidad de ir por ella y tenerlos aquí en Delicias. Y como te digo, pues es cuestión de nada más de arreglar unos detalles que tiene pendiente la máquina y empezará a lo que es servicio en la ciudad de Delicias. Platíquenos un poco sobre ella, qué es lo que ofrece esta máquina. Bueno, esta máquina, como todos ya lo ha comentado el señor presidente, es una máquina modelo 2005, dentro del estado, pues es una de las más modernas en el año. Es una máquina, una bomba bastante, pues digamos, nueva dentro de la ciudad, ¿verdad? Es una máquina que viene completita, muy sanita, la cual, como te digo, se va a aprovechar en lo que es en el municipio. Esta máquina, como te digo, viene ya 2005, viene un poquito más allá a lo que es ya no es mecánica, todo es el sistema eléctrico. Entonces esta máquina, como te digo, viene a reforzar lo que es el parque vehicular del departamento de bomberos, que ya necesidad falta, como te digo, de la ciudad crece, hay más necesidades de servicios y pues afortunadamente, como te digo, ya tenemos en la ciudad para poder cumplir con los servicios que se van a estar generando en la ciudad. Ya con esta unidad, ¿cuántos camiones se tienen en el parque vehicular? Bueno, ahorita tenemos dos unidades funcionando, dos bombas, tenemos también lo que es la cisterna, pues como te digo, esta ya sería la tercera unidad, esperando en estos días también te puedan reparar algunas bombas que trajimos de ataque rápido, que vienen siendo las de ultrapresión. Estamos en servicio, la cual como también sería un complemento más para el departamento y una unidad más para la ciudadanía. ¿Se quiere hacer crecer aún más el parque vehicular? Así es, el departamento de bomberos necesitamos hacer crecer más el parque vehicular, ya que pues tenemos la avenida Segunda Sur cerrada, por lo que sería muy factible tener subestación jalando, pues ya que tendríamos que abarcar más territorio y minimizar los tiempos de respuesta a los llamados. Es decir, 3 centrales en Delicias. Así es, sería lo inconveniente, como te digo, los servicios a diario están creciendo más a lo que es el sector sur, el sector oriente, y esto nos minimizaría más el tiempo de respuesta a las unidades, ya que salgan del centro del complejo, pues si tardamos algo por lo que vienen siendo las arterias principales, pues los semáforos, los vehículos, nos minimiza más, aumenta más el tiempo de las unidades, y teniendo la segunda sur, pues minimizaría más el tiempo de respuesta. Se pretende con esto que las unidades que ya están se queden ahora sí completamente fuera de servicio para arreglarlas completamente y ya volverlas a poner a disposición. Así es, la finalidad es de meter más unidades para poder, digamos, descansar las unidades que tenemos en servicio, y esto es para repararlas completamente. Cabe mencionar que estas unidades no han tenido servicios
desde años atrás que necesitaban desde un principio para las cuestiones de que no empezaban con las fallas. Estas máquinas las arreglamos un día y a los dos empieza a fallar. Esto es la finalidad de poderlas sacar de servicio para ahora sí darles su mantenimiento como debe ser, arreglarlas como deben ser y nuevamente reincorporarlas a lo que son el parque vehicular. Como te digo, tenerlas de comodino. Si llegara a abrir la segunda sur, pues ya tendríamos completo lo que son los tres estaciones ya con sus unidades para cualquier servicio que se presentara. Continuamos con informaciones, sobre todo favorable para el departamento de bomberos, ya que las gestiones con los hermanos bomberos de Alburquerque ha tenido una buena reacción y está por llegar unas nuevas ambulancias. Así es, como te digo, ahora que fuimos con el favor del señor presidente, el ingeniero Jesús Valenciano, pues al acudir con nosotros a Alburquerque, se gestionaron más unidades, ambulancias también para lo que es el municipio de Delicias. Se platicó mucho con lo que son la señora Alma Solís, que es la del grupo de Ciudades Hermanas de Alburquerque, el cual se tuvo una plática bastante extensa con el señor presidente y se llegaron a varios acuerdos donde queda que la ciudad de Alburquerque nos va a seguir ayudando en el apoyo con equipo y máquinas. Por ahí nos comentaron que las ciudades de hermanas nada más puede ser 2, pero Delicias sería como una amnistía con ellos para que nos sigan apoyando con máquinas y equipo. De igual manera con Santa Fe se llevó una plática del presidente de Santa Fe con el presidente aquí de Delicias, el cual llegaron a varios acuerdos también para poder recibir apoyos de esta ciudad de Santa Fe. Como te digo, tuvimos una buena plática con el jefe de bomberos de lo que es Santa Fe y nos apoyó con bastante equipo, que fue el primer equipo que trajimos y eso nos ayudó a poder abastecer a los elementos, ya que teníamos deficiencia en lo que son equipos como botas, guantes. Ellos nos vinieron a cubrir esa parte de los equipos de los bomberos y aquí poco a poco vamos estando uniformando a los elementos para poder tenerlos más seguros en los servicios que están presentando aquí en la ciudad. El mediodía de hoy, en el puente elevado de la Carmen Cerdán, se registró un accidente vial donde hubo daños cuantiosos materiales y también un congestionamiento vehicular impresionante, ya que fue a la hora pico, como comúnmente se conoce. Este choque alcance, vean nada más, le dio un besito pequeño. Tenemos la información por el Departamento de Vialidad. Sí, así es, nos encontramos ubicados en lo que es la más común, conocido como el puente de la Calzada del Charro, donde se presenta un accidente vial, participando en este caso 3 vehículos. Es un auto color blanco, modelo 2015 Chevrolet, conducido por un joven, el cual en este caso no conserva su distancia de seguridad entre vehículos e impacta lo que es una camioneta, una Jeep, modelo 2021 color blanca, también conducida por en este caso un joven. Y a su vez es proyectada para impactar a un tercer vehículo, que es una camioneta, una van, de marca Honda, modelo 2018, conducido por una señorita. Muy bien, ¿no ves personas lesionadas? No, afortunadamente en este caso no, es aparatoso el accidente, pero únicamente daños materiales. Observamos que se tuvieron que hacer maniobras para poder desplazar lo que es el tráfico. Sí, lo que pasa es que se encontraba un camión, en este caso vehículo quinta rueda, con carga, con pacas, el cual se encontraba descompuesto en lo que es a la altura arriba del puente, por lo cual se provocó el congestionamiento vial y pues en este caso se suscitó el accidente. ¿Daños materiales? Sí, estaríamos hablando entre 3 vehículos de aproximadamente unos 150,000 pesos. Los robos en el interior del mercado Morelos se siguen llevando a cabo y esto ya es alarmante, sobre todo porque los propietarios o bien los comerciantes de este mercado Morelos están luchando contra las bajas ventas. Están luchando con que no vaya a haber incrementos en la cuestión de la renta o desalojo de algunos locales comerciales. Y ahora, hasta de los rateros. Tienen 3 meses, como luego se dice, asoleados a los comerciantes del mercado Morelos. Le encargamos a Seguridad Pública que actúe, porque la mera verdad, esto ya es de focos rojos. Sí, muy buenas tardes. Mire, el día 5 de septiembre del presente año, aproximadamente a las 0:22 horas, se acudió al local número 16 del Mercado Morelos con razón social de Frutería de los Pelones. Ahí se entrevistó al propietario de dicho lugar, quien informó que un día anterior, aproximadamente a las 19:30 horas, se retiró de su local, dejando en el exterior una escalera metálica
y al regresar al día siguiente se percata de que dicha escalera ya no se encontraba, por lo que por parte del policía primer respondiente de esta Dirección de Seguridad Pública se procede a la elaboración de las actas correspondientes, las cuales serán de conocimiento del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes. Asimismo, en el lugar se procede a la revisión de las cámaras de seguridad para obtener la posible identidad del probable responsable con el seguimiento de la Unidad de Investigación Preventiva de esta Dirección de Seguridad Pública. Pausa comercial y volvemos con más información aquí en la noticia de código3.com. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Jidocha y en Carretera Federal frente a la Mid Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Tenemos más información y ahora un accidente vial. Esto sobre la Río Chubíscar y Boulevard Gómez Morín, en esta intersección, en esta cuchillita, donde la omisión de un señalamiento de alto fue lo que originó que se presentara este accidente vial, donde pues podemos ver que una menor resultó lesionada, no de gravedad, pero sí tuvo que ser atendida por los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Delicias. Así es, bueno, se nos hace el reporte de un accidente esta mañana en el crucero de la avenida Gómez Morín y avenida Río Chubíscar. Bueno, pues en este accidente participó un vehículo de la marca Chevrolet Auto modelo 2010 con matrícula del estado de Chihuahua, asimismo contra un Nissan Platina color blanco. Este hecho se suscitó debido a la no preferencia de paso que se realizó o se corte de circulación sobre la avenida Gómez Morín, ya que el vehículo Chevrolet intentó realizar el cruce del Gómez Morín, por el cual transitaba el vehículo Nissan Platina en el sentido de poniente a oriente, dándose el impacto sobre el crucero. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales, y se puso a disposición de Grúas Baidón el vehículo Chevrolet para una cita de conciliación en el departamento de Vietnam. ¿Se habla de una menor de edad lesionada? Así es, pues bueno, se hizo la revisión en el lugar, no requiriendo traslado al nosotros. Usted bien sabe que es el pan de cada día, es la información que diariamente transcurre, es lo que a todas horas nos topamos en las diferentes vialidades de Delicias. No son los altos, ni es el exceso de velocidad, tampoco aquellos que conocimos con el teléfono, es los accidentes donde se involucran motociclistas. Pero esa otra cosa, son los que menos acuden a los cursos de vialidad. Para los motociclistas en menores de edad sí es muy poca la afluencia que tenemos ahorita en el curso, son muy pocos, más bien son los conductores de auto los que acuden más a los cursos de manejo a la defensiva. Sí, siguen siendo los sábados
a partir de las 9:45 a las 12, 12:30, más o menos esa hora. Es como lo vaya solicitando la empresa o alguna plataforma digital y nos acomodamos a tiempos y espacios para poder brindarles el apoyo. De asistentes aproximadamente van unas 300 personas en lo que va del año, pero llevamos un total de 36 cursos en lo que va de cada sábado, más los de las empresas, pues más o menos es lo que llevamos. Claro que sí, tienen que venir aquí al complejo, al lado de Vialidad, y aquí tenemos la oficinita de educación vial para que pasen con nosotros y nos acomodamos igual como les había comentado en tiempos y espacios para que mínimo que vengan 15 personas y ya brindamos el curso, no es gratuito. El coordinador de psicología de la Universidad de Vizcaya de las Américas, el licenciado Terrazas, informa sobre la situación que están planeando ellos, las diferentes actividades de la prevención del suicidio. Hay que recordar que esto se conmemora el próximo 10 de septiembre. Efectivamente, es un día que pues normalmente nos abocamos a hacer un poquito de réplica en la concientización de lo importante que es realizar actividades que prevengan el suicidio. Pero en esta ocasión estamos intentando hacerlo un poquito más integral. Parte de las actividades de aquí de la universidad pues, van a estar relacionadas a esta prevención, a concientización, pero también tenemos un programa de actividades para ese día, para el día 11, que es el lunes, porque el día 10 cae en domingo, y vamos a tener una una conferencia con el psiquiatra de aquí de ICES, con el doctor Luis Espinosa, el cual nos estará dando una charla del trabajo de psiquiatría y psicología para poder realmente generar una situación que ayude a las personas. Porque a veces tenemos muy buenas intenciones y eso es excelente, pero tenemos que saber cómo hacerlo profesionalmente partiendo desde el punto de la psiquiatría y de la psicología. Más tarde, ese mismo día, el lunes 11 de septiembre, tendremos un taller para saber cómo intervenir en una situación en crisis, en un caso de suicidio, porque luego podemos estar presentes en una situación, pero ¿qué sabemos hacer? Ahí eso representa una situación importante para nosotros aprender a saber qué hacer en una situación como esta. Entonces las actividades son dirigidas al alumnado de que está estudiando psicología, pero si alguien tiene la intención de estar ahí presente, pues favor de comunicarse aquí a la universidad y con gusto les hacemos un espacio. Este tipo de pláticas son muy importantes porque es preocupante lo que se está viviendo este año, dan demasiados. Sí, si te fijas, las actividades y la intención del gobierno, tanto estatal como municipal, siempre está en pro de querer bajar esos índices. Desafortunadamente no ha sido tan fácil. Los suicidios siguen sucediendo porque a veces no alcanzamos a dimensionar todo el panorama o no alcanzamos a dar la atención como debe de ser. Es por ello que ahora integramos esta parte de la psiquiatría y elementos más prácticos que se presentan en el momento para poder tomar una decisión y poder prevenir este tipo de sucesos. El desarrollo y el crecimiento de los alumnos se tiene que llevar día con día, sobre todo cuando desde niños nos preguntan ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué buscas ser de grande? Y esto se va preguntando durante todo el tiempo que usted está estudiando. Es un caso que se puede seguir trabajando y crear una hermandad y el trabajo coordinado entre una escuela y otra. Tal es el caso, el convenio que acaba de firmar el COVACH número 13 con la Universidad Vizcaya de las Américas. Esto tendrá grandes beneficios para los alumnos que terminen su preparatoria y sean invitados a la Universidad Vizcaya. Sí, definitivamente, muy contentos y complacidos de tener aquí a las autoridades del Estado, las autoridades del Colegio de Bachilleres, puesto que ellos representan para nosotros, a través de sus egresados, posibilidades de crecimiento para la Universidad Vizcaya, y a través de este convenio que recién firmamos, pues hay oportunidades para los jóvenes que egresan del Colegio de Bachilleres, ya que como lo comentábamos ahorita en la firma del convenio, lo que menos queremos es que los jóvenes en esta época
pierdan sus estudios, pierdan el interés o decidan no continuar con los estudios a nivel universitario por cuestiones económicas. Entonces, a través de esta firma de convenio, con ese descuento, con esa beca que van a recibir los egresados del Colegio de Bachilleres que se inscriban en la Universidad de Vizcaya de las Américas, Campus Delicias, a partir de la firma, vamos a esa brecha, la vamos a hacer pequeña, ¿verdad? Queremos que los padres de familia también se sientan más tranquilos y que deje de ser para ellos algo estresante o algo de preocupación. ¿Dónde va a estudiar mi hijo? Mi hijo se tiene que ir a estudiar a otra ciudad, se tiene que ir a estudiar a otro estado. Realmente nos saldría, desde el punto de vista económico, una mayor dificultad. En cambio, con esta firma de convenio, esos jóvenes que antes querían irse a estudiar una licenciatura como criminología, arquitectura y otras que ofrecemos aquí en la universidad, que no lo ofrece la escuela pública, tienen la opción aquí en Delicias, y a través del convenio de colaboración pues le bajamos a ese costo de la inversión del padre de familia. Los padres de familia pueden estar más tranquilos, los van a tener aquí en su ciudad y van a estar muy bien atendidos en nuestra casa de estudios. ¿Aplica únicamente para la gente de Delicias o también Ñoqui, que tiene Cobach, Cárdenas, Saucillo, Camargo? En esta ocasión es únicamente para el plantel número 13, que es el plantel de Delicias, pero en lo sucesivo ya tocamos puerta, ya nos abrieron puerta en Cobach, son muy amables con nosotros y vamos a continuar con la firma de convenios para favorecer a los estudiantes de otros municipios también. El párroco de San Juan Diego, Fray Javier, nos dio una entrevista, esto porque septiembre es el mes de la Biblia. Nos habla largo y tendido sobre este tema y asimismo pues hace la invitación a estar presente en cada una de las iglesias, en cada una de las misas que se llevan a cabo en la 31 entre sexta y octava en el sector sur de Delicias, que, recalco, sigue quedando muy bonito esta iglesia. Bueno, pues tradicional durante muchos años que la iglesia escoja el mes de septiembre para celebrar el mes de la Biblia o el mes de la palabra de Dios. Esto porque el día último de septiembre también se celebra la fiesta de San Jerónimo, que fue aquel que dio mucho énfasis a la palabra de Dios y se dedicó mucho parte de su vida pues a promover, a traducir, etcétera, la Biblia. Sí. Bueno, el obispado nos ha mandado una especie de actividades para realizar en las parroquias. Aquí hemos puesto este letrero grande que está ahí frente en la torre, mes de la Biblia, mes de septiembre, para recordarles a todo el mundo que hay que atender un poco más a la palabra de Dios. En segundo lugar, en todos los templos hemos entronizado el primer domingo, el primer día del mes, la Biblia de un modo solemne, con canto y procesión, y en todos los templos tenemos un trono, podríamos decir, donde va a estar la Biblia durante todo el mes. En tercer lugar, tenemos los encuentros con la palabra de Dios, que son 4, uno por semana, y aquí los tenemos los lunes a las 7 de la noche en el Salón Santa Mónica. Ya hemos tenido el primero, ha habido una buena asistencia, y la dinámica son los temas que la diócesis nos ha mandado que celebremos con diapositivas y compartir preguntas, reflexiones, pues con todos los que asisten a estos encuentros. Y luego pues aprovechamos a la gente que la palabra de Dios sea importante en sus vidas, porque los católicos es casi los que menos leemos la Biblia. Sí tenemos Biblias, todo el mundo, pero en la casa y lo que hacemos es quitarles el polvo. No la leemos, ¿no? Entonces, que abran las Biblias, que lean texto todos los días un poquito, en fin, que nos familiaricemos con la palabra de Dios cuando lo leemos de modo particular, promoverlo en los grupos y también pues prestar más atención a la palabra de Dios, que en todas las misas y en todas las celebraciones es lugar o punto central en la celebración. Pausa comercial y volvemos con más información aquí en las noticias de Código3.com.
¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidorcha y en Carretera Federal frente a la Mead Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. En puerta el día del nogalero y hoy se llevó a cabo el desayuno científico. Esto, pues poco a poco, agarrando rumbo el tema del día del nogalero aquí en Delicias, Chihuahua. Sí, fíjate, hoy, el día de hoy, día 6, todos los años, de los últimos 26 años, el primer día empezamos con el desayuno científico, el cual pues ya te tocó ver la cantidad de gente que tenemos aquí congratulado, ¿no? Todos compartiendo experiencias de mesa a mesa, los exponencistas que tenemos ahorita hoy en día, bueno, pues todos son con doctorado, ¿no? Un que otro de maestría, pero digo, de muy, muy buen nivel. Y bueno, en cada receso, pues ahí empiezan a intercambiar notas, experiencias y bueno, pues buscando siempre cómo ser mejor, ¿no? Digo, de la medida de las experiencias malas también se aprende y no se llega de las buenas, pues mejor se nutre mucho mejor todo lo que es el ámbito este. ¿El mayor reto para los nogaleros por la falta de agua? Uno de los temas medulares de este cultivo es el tema del agua, ¿sí? Pero también otro tema es el poder bajar costos. Tenemos que estar bien enfocados en cómo nos podemos ir mecanizando un poquito más cada vez, cómo nos podemos ir digitalizando, que es una de las prácticas que tenemos ahora en este ciclo de conferencias. Y bueno, el ahorro de agua, ¿no? Definitivamente. Cómo poder ser más eficientes con menos agua. ¿Les ha afectado mucho el tema de los árboles o en el producto la falta de agua? Sí, definitivamente. Digo, el año pasado, que fue un año, digamos, seco entre comillas, pero al último se soltó el agua, fue un exceso de lluvia y ya no sabemos qué hacer con tanta agua, ¿no? Digo, se soltaron muchas plagas que no teníamos contempladas, y algo muy, muy inusual que vimos en su momento fue que las nueces se quedaron chicas, ¿no? Entonces, nueces más pequeñas, pues menos tonelaje, ¿no? Y fue el resultado que nos dio este 2022. Muy poca calidad, mala calidad y mala cantidad, ¿verdad? ¿En este año cómo va? Mira, este año, comentaba anteriormente que bueno, se abrió el ciclo completo en el distrito de riego. Entonces hubo más agua, se pudo regar mejor. Este año estamos esperando mejor tamaño, obviamente, y un poquito mayor de producción. Estamos hablando como de un 15% más que el año pasado. ¿A la larga preocupa la falta de agua? Sí, definitivamente. El que no esté tecnificado, el que no esté actualizado con ese tipo de temas, hay una gama de productos, de agroinsumos que inclusive van a estar presentes aquí en el show, en los stands de casas comercializadoras. Usamos productos que te hacen más eficiente la permeabilidad del suelo. No te voy a decir marcas, pues no es mi giro, pero yo sí los uso y pues hay manera de cómo hacer los riegos más eficientes y más espaciados. ¿Qué sigue? ¿Próximas actividades que tengan?
Pues mira, se acaba ahorita lo que es el desayuno científico, tienen la tarde libre, estamos haciendo la extensa invitación a que vayan a conocer la ciudad de Delicias, el Museo del Desierto, un paseo en trolebús si gustan, está completamente abierto y gratis a todo el público en general, a todos los que participan. Y bueno, pues ahorita a las 5 de la tarde tenemos nuestro show de maquinaria. Sí, una pasarela de maquinaria, de tractores de diferentes caballajes, tecnología de poda, de aspersión, de máquinas seleccionadoras, ojos electrónicos, en fin, eso están en las bodegas. Y bueno, pues no se diga el show de los stands, ¿no? Tenemos 125 stands de casas comerciales ofreciendo una gama de productos. Y una cosa muy interesante que me gustaría hacer hincapié es que no nada más aplica para los nogaleros, o sea, aplica también para cebolleros, chileros, o sea, en fin, es el agro, ¿no? Todos dependemos del agua y del suelo, entonces todos los stands van muy enfocados también a ese tipo de actividades, ¿no? ¿El lugar donde van a estar? Centro de Convenciones del Desierto, llamamos, a un costado de la Facultad de Agronomía, del estacionamiento, abierto al público para que se den su buena paseada y vean la cantidad de gama de stands y de gente, ¿no? Y de maquinaria también ahí estacionada. Gracias, descanse, que tenga usted una excelente noche. Mañana tenemos más información aquí en la noticia de código3.com. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidorcha y en Carretera Federal frente a la Mid Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318.